quisiera preguntarles si ustedes consideran, trayendo sus experiencias y sus conocimientos al presente, cómo podríamos luchar con la intolerancia o si legalmente hablando tenemos que ser tolerantes a la intolerancia. Voy a pasarles el micrófono para que puedan... Sí. Oh, yeah. Sí, claro. La pregunta es, considerando la experiencia y los conocimientos que tienen el día de hoy, ¿cómo podemos traer esto a presente? Si tenemos que ser tolerantes a la intolerancia después, considerando los aspectos legales, y como ciudadanos de democracias podemos hacer una diferencia hablando de intolerancia el día de hoy. Le voy a pasar el micrófono para que tengamos 3 minutos para contestar y dar nuestros puntos de vista para que después pasemos a alguna pregunta del público. The question is just for me? No, sorry, I was asking you, you got it before. Pues muchas gracias. Desde el punto de vista jurídico es un tema importantísimo. Desde luego hay ciertos aspectos de la intolerancia que están penados a nivel jurídico internacional y nacional. En México la discriminación está penada, pero en realidad, hablando de procesos de genocidio y de atrocidades masivas, creo que me gustaría, en la sociedad polarizada en la que estamos viviendo hoy en día en México, cada día vemos una polarización de opiniones políticas más fuerte, y es un tema que en las últimas semanas se ha visto muy presente en nuestra realidad nacional. Y yo sí quiero destacar que la polarización de las sociedades es una etapa de un genocidio. Dentro de las 10 etapas, la parte de la polarización es etapa de genocidio, y quizás parezca exagerado pensar en eso, pero no lo es. Creo que es importante que tengamos en cuenta la necesidad de promover la tolerancia, la multiculturalidad a la que se refería Daniela, desde el punto de vista de prevención, precisamente porque también el acceso desigual a bienes y servicios, por ejemplo, por parte de ciertos sectores de la sociedad, es también un factor de riesgo de atrocidades. No solo me refiero quizás a México y al ambiente politizado que existe, pero también pensemos, por ejemplo, en el discurso de odio que hay contra migrantes latinoamericanos en países como Estados Unidos, y cómo hay cierta violencia por parte de la sociedad que es instigada o tolerada por discursos públicos. Entonces, es algo que hoy en día es crucial, que debemos atender y que es de mucha actualidad. Muchas gracias. I only would have my answers already notes, you know? Okay, so I would say thank you for the question. As an anthropologist, generally I would say the ethical question for us is working with generally marginalized groups, unattentiveness to what Daniela referred to as subterranean memory, the counter-narratives of the past, and to make sure that those are integrated into our historical narratives, such that they are given the same kind of weight as the dominant histories that we tend to know about the dissolution and dismantlement of democracy. I think in the case of Roma, within my work, the history of the dismantlement of democracy and citizenship is different than the history of the dismantlement of the citizenship of Jews in the Holocaust, and this is important, I think, for a contemporary practice of democracy. As someone who works in a museum, as a staff scholar at the Holocaust Museum, of course the question is how to bring that history into a public history that is usable, both usable and also true to the history itself. And on that note, I will pass. Thank you so much. I think for me this is more, I'm not, in the legal profession, I'm not occupying myself with how to legally persecute perpetrators of genocides, but more educational. And I think here we have to remember that these very questions, genocides, Holocaust, how do we call things, actually is a way of how we produce information. So if we don't call the Armenian genocide a genocide, then if you as a student are looking for photos
in the Getty collection, which is a large photo collection, well, you're not going to find it because America has not recognized the Armenian genocide as a genocide. So these are not just academic questions, but they have ways in which we structure our information and how we teach. In my mind, the biggest problem for us to this day in the humanities is that we still tell the story of, if I go with my own country, Germany, it still is a history of the Germans. Even though the Germans have dramatically changed, but the nation state and the homogeneity is still this ideal that nowadays is obviously not a reality any longer, but therefore the absence of that reality is the very thing that causes these frictions. And I think we need to, within the humanities, find other ways of telling the histories of the past outside of nation states, and with the view of the various marginal integrated groups to create another past and thereby hopefully also another future. Thank you so much. Gracias por la pregunta, una pregunta muy compleja, muy profunda. De hecho, acaba de haber en la Ciudad de las Ideas en Puebla un debate sobre este tema entre un equipo que defendía una posición y la otra. Ganó el equipo que defendía que había que ser tolerante con los intolerantes, era el equipo inglés, pero mi opinión personal es que es tan difícil crear empatía, es tan difícil educar para la empatía y para la tolerancia, y es tan fácil caer en el prejuicio y diseminar los prejuicios y convencer o estigmatizar a grupos o categorizarlos negativamente, que mi propia posición personal, sabiendo que es una pregunta muy compleja, es que no hay que ser tolerantes con los intolerantes, que sí hay que restringir la difusión del prejuicio y de la discriminación, porque no tenemos otra forma de contrarrestarlo, porque no hemos sido efectivos en crear empatía y en crear formas de relacionarnos en positivo. Gracias.